Aunque la mayor parte de los cuadros pintados en los siglos XV al XVIII se hicieron por encargo, poco a poco se hizo más frecuente vender en el mercado. En el siglo XV, la mayor parte de los productos artesanales en Europa se vendían en ferias anuales, que se celebraban en diferentes ciudades, y lo mismo comenzaba a suceder con la pintura. Los pintores dispondrían sus puestos de venta en las ferias de forma similar a lo que vemos en este cuadro del siglo XV. Un joyero atiende a dos clientes que han entrado en su tienda. Otros se acercan desde la calle. Les vemos reflejados en un espejo, en la parte inferior derecha. A comienzos del siglo XVI, la producción de cuadros aumentó en Europa, sobre todo en algunas ciudades italianas y de los Países Bajos meridionales, y surgieron nuevas formas de vender arte. Algunos mercaderes comenzaron a abrir galerías que permanecían abiertas todo el año y no solo durante las ferias. Allí acumulaban stock y a ellos acudían clientes que buscaban comprar cuadros. El primer lugar en que ocurrió esto a gran escala, que sepamos, fue Amberes. A medida que crecía el mercado, los pintores fueron adaptando su producto. Los tamaños y los temas de los cuadros se fueron estandarizando. Y cuando un cuadro se vendía bien, los pintores lo repetían múltiples veces. Esta obra es un ejemplo. Es una de 127 copias que se conocen del cuadro Paisaje nevado con una trampa para pájaros, de Peter Bruegel el Viejo. Lo que sucedió en este caso es que el hijo del pintor, que también se llamaba Peter Bruegel, montó un gran taller y contrató a pintores para que le ayudasen a hacer copias de los cuadros de su padre, respondiendo a la demanda que existía. Las copias se hacían mediante calcos o plantillas o con otros métodos. En el siglo XVII el tamaño de las colecciones creció y las formas de adquirir pinturas se hicieron más variadas. Cobraron más importancia las figuras del asesor y el marchante, personas de quienes se fiaban los coleccionistas y que usaban como intermediarios para comprar cuadros. En esta pintura del flamenco Franz Franken, de hacia mediados del siglo XVII, vemos un grupo de elegantes compradores en un anticuario y un muchacho que les acerca un cuadro. En la década de 1620, el príncipe de Gales, el futuro rey Carlos I de Inglaterra, decidió que quería tener una gran colección y usó a un equipo de asesores y anticuarios para comprar cuadros en Italia. Y cuando el mismo rey fue ejecutado en 1649 y se puso en venta su colección, el mismo tipo de especialistas e intermediarios acudieron a Londres en representación de otros reyes europeos que buscaban aprovechar la ocasión. Los marchantes en esta época solían ser comerciantes, que vendían varios tipos de productos. Muchos artistas también se dedicaron al comercio del arte. Un ejemplo es el escultor italiano Pompeo Leoni, que trabajó en España a finales del siglo XVI y que vendía y compraba obras de arte, entre ellas cuadros de Tiziano y manuscritos de Leonardo da Vinci. En el siglo XVIII, un galerista llamado Guercen, cuya galería vemos en esta imagen, basada en un cuadro de su amigo Watteau, modernizó y profesionalizó el comercio de pinturas. Comenzó a publicar catálogos de sus ventas, organizó subastas con visitas previas que permitían a los coleccionistas conocer lo que se iba a subastar y viajó en busca de cuadros para aumentar su stock. En el siglo XIX se dispersaron algunas de las grandes colecciones europeas. Esto motivó que muchos cuadros que no se habían hecho para ser vendidos en el mercado del arte acabasen en él. Una de las principales causas de esta dispersión fue la confiscación generalizada de obras de arte por las tropas de Napoleón, en Italia, en España, en Bélgica y en otros países. Muchas de las obras más importantes fueron devueltas a sus propietarios tras la caída del emperador, pero otras muchas entraron a formar parte del comercio del arte. Esta dispersión contribuyó a que se conociesen muchos pintores que hasta entonces no tenían fama internacional, y a que los coleccionistas y marchantes comenzasen a buscar sus obras. En el siglo XIX, en varios países europeos, se confiscaron gran parte de las propiedades religiosas, lo que causó que muchos cuadros llegasen al comercio. La masiva dispersión de cuadros tuvo varias consecuencias. Una es que muchos países comenzaron a promulgar leyes para proteger su patrimonio, estableciendo controles a la exportación de obras de arte. Otros países, como el Reino Unido, legislaron para atraer el comercio del arte, con la intención de convertirse en su capital, como efectivamente ha sucedido. Otra consecuencia del enorme crecimiento de obras de arte disponibles en el mercado ha sido la aparición de falsificaciones y de atribuciones poco fiables. Uno de los casos más famosos tuvo lugar en Holanda ya en el siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Un pintor llamado Van Meegeren estudió durante muchos años la técnica y la evolución de Vermeer y utilizó lienzos antiguos y pigmentos hechos con fórmulas antiguas para realizar falsificaciones que engañaron por completo a los expertos. A pesar de este ejemplo, los problemas con las atribuciones y los falsos han hecho cada vez más importante la figura del experto. Se trata de especialistas que deben de tener una gran capacidad de análisis visual y una gran memoria visual, que han estudiado cuidadosamente a un artista determinado y que han entrenado su ojo durante años para conocer la obra de ese artista. La habilidad de los expertos para reconocer la autoría de un cuadro puede parecernos desconcertante. Una buena forma de explicarla es comparándola con la capacidad que todos tenemos para reconocer voces, al hablar por teléfono, por ejemplo. Somos capaces de reconocer sin ningún problema una voz que nos es familiar, sin ver de quién procede, aunque sea muy parecida a otras voces. Pero nos sería muy difícil explicar con precisión cuáles son las características de esa voz que la diferencian de otras. Es evidente que los expertos no son infalibles. Además, en algunos casos saben menos de lo que pretenden, o tienen intereses en un cuadro o en el comercio del arte que no les permiten ser objetivos. En la actualidad se siguen vendiendo cuadros a través de anticuarios y de subastas. Una vez al año, en el mes de marzo, la Feria de Antigüedades de Maastricht, en Holanda, que se conoce como TEFAF, reúne a los principales anticuarios del mundo. Aquí veis la página web de esa feria. Para cualquier amante de la pintura, acudir allí es una experiencia muy estimulante. Las subastas más importantes son las que organizan las sedes de Londres y de Nueva York de Christie's y de Sotheby's, las dos casas de subastas principales, ambas fundadas en Inglaterra en el siglo XVIII. Lo más sorprendente del mercado del arte en las últimas décadas son los altísimos precios que han alcanzado algunos cuadros. Las subastas se han convertido en un espectáculo en el que se mezclan arte, glamour y una peculiar cacofonía de opiniones de personas que pugnan por sacar partido. En el año 1970, este retrato de Velázquez se vendió en subasta por $5,5 millones, el precio más alto jamás pagado por un cuadro en ese momento. 30 años después, en el año 2002, un cuadro de Rubens, Una masacre de los inocentes, se vendió por $76 millones, y varios cuadros de pintores del siglo XIX y XX, entre ellos Cézanne y Picasso y Jackson Pollock, se han vendido por cantidades muy por encima de los $100 millones. Los dos cuadros que he mencionado, de Velázquez y de Rubens, son obras importantes, de dos de los principales artistas de la historia del arte europeo, pero no están entre sus cuadros fundamentales. Es muy raro que los mejores cuadros, de los mejores pintores, se pongan a la venta. En su mayoría hace ya mucho que pertenecen a los grandes museos. Hay unas pocas excepciones. Cuadros de Rembrandt y de Tiziano, por ejemplo, que sabemos siguen en colecciones particulares. Estos cuadros y otros de calidad más común seguirán llegando poco a poco al mercado, asegurando su continuidad.